Apreciadas amigas y amigos, el tema que nos ocupa el día de hoy obligatoriamente va a requerir una serie de varios programas, dada la significación del mismo, el sur del Orinoco. Iniciaremos con esta lámina sencilla a modo de ilustrar visualmente el contenido de la exposición. En esta lámina vemos el territorio de Venezuela ampliado, incorporando los países vecinos. Digamos que claramente visualizamos el contorno familiar del norte del país, pero del lado derecho de la lámina pues observamos los tres estados Amazonas, Bolívar y Delta, pero formando parte de un bloque espacial con los contornos de los países vecinos, las tres Guayanas, Brasil y Colombia. Ese bloque, apreciados amigos, es el denominado escudo guayanés. Es un inmenso territorio con una superficie del orden de los 2 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando algo del tamaño de Europa Occidental. Pero si observamos detenidamente la lámina, podemos darnos cuenta adicionalmente que es una isla demarcada por el río Orinoco en toda su extensión, por el río Amazonas y por supuesto el Océano Atlántico. Es quizás una de las islas más grandes del mundo. Geológicamente hablando, el espacio geográfico llamado escudo guayanés es el más antiguo de la Tierra. 3.000 millones de años según algunos. Una magnitud muy complicada de visualizar si consideramos que la aparición del hombre en el planeta es de apenas unos 2 millones de años. Ciertamente cuesta mucho entender tal magnitud. Digamos que en la escuela nos enseñaron cómo se formó el relieve terrestre, cómo se formaron los continentes, las llamadas plataformas continentales chocando unas con otras, generando las inmensas cadenas montañosas de todo el planeta, desde los Himalayas, pasando por los Alpes, los Andes, etc., en procesos que tomaron cientos de millones de años. Bueno, pero en todo ese tiempo, el escudo permaneció inmóvil, porque es un monolito, un taco sólido, inamovible, proveniente de las entrañas del planeta, una protuberancia totalmente mineral, pero que además, y por recibir los vientos del Atlántico, digamos que es también un sitio de altísima pluviosidad. Esa característica de agua abundante dio origen a la extraordinaria cobertura vegetal que lo caracteriza. Digamos que la interacción entre el agua y los vientos fueron aportando los elementos vegetales, o sea, semillas aerotransportadas, de donde surgieron las plantas que a lo largo, de nuevo, de millones de años, fueron formando una especie de carpeta vegetal con los residuos de esa propia vegetación. Una verdadera maravilla de la naturaleza, de la obra de Dios para nosotros los creyentes. Este océano verde que maravilló a Humboldt y a Bonpland, como lo reseñáramos en el capítulo 6, no tiene raíces, digamos, profundas. Las raíces allí forman un entramado, digamos, horizontal, que está simplemente apoyado sobre ese bloque mineral y que están en un entramado en donde la renovación natural de las especies, las hojitas que se caen, es la que ha proporcionado los nutrientes que ese entramado requiere. Es una máquina que se retroalimenta, se alimenta a sí misma y es el único sitio del planeta con esas singulares características. La conclusión salta a la vista. Este océano verde es extremadamente vulnerable. Y aquí está la base y la razón que determinaron las definiciones de políticas públicas para estos territorios. En esta segunda lámina vemos el territorio del Estado Bolívar, en donde destacan las grandes áreas especiales del Estado.
el Parque Nacional Caura, el Parque Nacional Canaima, la Reserva Forestal de Imataca y la Reserva Forestal de La Paragua. Aquí empezamos a visualizar por qué es un espacio diferente al resto del territorio nacional. Digamos que el desarrollo de las actividades convencionales es limitado en comparación con el norte del país, donde el llamado potencial primario del territorio permite cualquier iniciativa, porque son suelos de diferente origen. En cambio, en este inmenso territorio, esas actividades convencionales tienen limitaciones que se derivan de esa condición única de su morfología. Digamos que a partir de los años 40, el Estado venezolano inició la evaluación de ese inmenso territorio a partir del atractivo energético que a simple vista exhibía el río Caroní. La electricidad era requerida a nivel mundial por una sociedad que había iniciado una expansión, como sabemos. Venezuela formaba parte de ese conglomerado en crecimiento. De nuevo, gracias a las políticas públicas iniciadas por Eleazar López Contreras, al cual nos referimos en el programa número 2 y en varios otros programas. Fue en 1960 cuando el gobierno presidido por Rómulo Betancourt tomó una de las decisiones administrativas más importantes de nuestra historia republicana, la creación de la Corporación Venezolana de Guayana, cuyo propósito era impulsar el desarrollo de la región, fundamental para todos los venezolanos. Una política de Estado concebida y puesta en marcha siguiendo los elementos de juicio que las ciencias naturales habían aportado al conocimiento territorial y al cual nos hemos referido en varios programas. El agua del Caroní, convertida en electricidad, fue el motor de todo lo que vino en los siguientes 40 años. Lo delicado del territorio hizo necesario adoptar medidas complementarias para salvaguardar, proteger y preservar el gran activo productor representado por el agua, el que es en esencia la gran riqueza del sur del Orinoco. Fue así que se decretó la cuenca del río Caroní como Parque Nacional Canaima y la Sierra de Imataca como reserva forestal. Estas medidas administrativas tenían un claro propósito estratégico. Fíjense, la Sierra de Imataca, 70.000 kilómetros cuadrados, es un inmenso territorio cuya importancia geopolítica y estratégica es de la máxima prioridad por ser aledaña a la zona en reclamación. Incluye la cuenca hidrográfica del río Cuyuní, que drena directamente al Atlántico a través del territorio en disputa. Era y es vital para los intereses de Venezuela mantener y ejercer presencia en ese territorio. El elemento estratégico escogido para ello fue la puesta en marcha de un programa de aprovechamiento forestal único en su naturaleza por lo delicado del territorio, como ya lo hemos mencionado anteriormente. El Parque Nacional Canaima, bueno, no necesita mucha presentación. Es otro inmenso territorio, del tamaño quizás de varios países centroamericanos, 30.000 kilómetros cuadrados. Su importancia es mundialmente reconocida por sus espectaculares paisajes, los tepuyes, el Salto Ángel, la gran sabana se convirtió en el atractivo de miles de visitantes, pero su principal función ha sido la de evitar usos que amenacen la escorrentía del río Caroní. Apreciados amigos, en los sucesivos programas vamos a desarrollar todas las acciones que fueron tomadas por el Estado venezolano
sus consecuencias e impactos en la vida nacional, cómo contribuyeron durante 40 años a la estabilidad de este país, pero sobre todo, lo que está en el corazón de estos programas, la aparición del oro, que en el siglo XIX, y que ha sido el elemento trastocador de lo que estamos analizando. Continuaremos la próxima semana y, como siempre, muchas gracias por su atención y por contribuir a divulgar estos contenidos.